Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estoy haciendo los últimos programas, diríamos, en los últimos 10 meses, bajo un patrón bien controlado de los temas. Y hago lo que llamo una guía de temas, en la cual ya el día antes de esta grabación yo establezco la preferencia, tomo una decisión sobre qué debo tratar y hago un esbozo cómo debo tratar. Es decir, el programa sigue siendo espontáneo, improvisado, pero yo he querido, dada la naturaleza y la delicadeza de los temas, sistematizarlos. Cuestión de no olvidar cosas o decir cosas que pueden ser interesantes, pero en el momento no son necesarias. Y me encontré esta semana con que algunos amigos estaban un poco desconcertados, porque como ustedes bien saben, no solo tenemos la respuesta del fin de semana, sino además la pregunta de los días miércoles en el blog Marino Vinicio Castillo, la pregunta Google, entra de inmediato. Yo había prometido que trataría de hacer una interconexión entre ambos programas, como una manera de que uno pudiera fortalecer al otro, completar el otro, explicar el otro, y así tener mejor oportunidad y un acceso más fácil a la comprensión de ustedes. Por eso mi insistencia de los últimos meses es, cuando me hablan de La Respuesta con tanta amabilidad que lo hace tanta gente generosa que encuentro en lugares muy disímiles, yo estoy promoviendo la pregunta y le dejo la nota sobre la pregunta, cómo localizarla. Ha tenido buen efecto la difusión, la promoción de la pregunta. Y esta semana, algunos amigos muy conceptuosos que ven el programa y que leen el blog, la pregunta, la respuesta y la pregunta, me estuvieron comentando el de la pregunta del miércoles, el miércoles pasado. Salió con un título que extrañó a algunos, pienso que a muchos: la incertidumbre social y su jungla de móviles. A los amigos les llamó la atención el título y naturalmente el contenido. Y me preguntaban, y me decían más bien: está interesante la tesis, lo que usted está sosteniendo sobre los peligros. Y ahora ha entrado en la fase de los móviles. ¿Cuáles han podido ser los móviles generadores de situaciones de peligro? Y efectivamente yo les dije, ustedes lo que quieren es que yo en la respuesta incluya una explicación oral de mi tesis. Lo voy a hacer en premio a su interés. Miren, yo sostengo esto. Estamos
ante peligros severos, diversos. Los más preocupantes, los que incluso pueden ser motores de acontecimientos y de situaciones nacionales conflictivas, son los peligros que surgen de la pésima dirección de todo el proceso de Haití, el problema de la ofensiva que se nos hiciera durante 4 o 5 años, durante la administración del presidente Obama, el auxilio de la Nación del Islam, todo cuanto consiguió la traición para poder avanzar cuanto avanzó. El fallo 168 del Tribunal Constitucional, que fue tan sabio que podía llegar a producir una organización respetable del problema de la inmigración ilegal, lo desvirtuaron. El propio presidente de la República fue desairado porque él sostuvo en La Habana una posición muy hermosa, ¿no?, que emocionó a la nación, porque fue una defensa ardorosa de la soberanía. Incluso hablaba de la importancia del fallo del Tribunal Constitucional, el respeto que le era debido a sus fallos, conforme al artículo 184 de la Constitución, y hasta llegó a decir: si yo desconozco eso, me expongo a un juicio político. Él fue desairado en el sentido de que 1 o 2 semanas después, en Juan Dolio, el primer ministro Montalvo se encargó de dejar todo eso sin efecto. Entonces fue cuando vino la doctrina de la patria nueva, la patria de los vivos, porque la patria vieja era una necedad de élites, una serie de groserías y de excesos abusivos de la historia y desconocimiento de sacrificios de siglos de mucha gente de este país que se ha sabido inmolar y comprometer por la independencia y por la autodeterminación y la soberanía y la integridad territorial. Ese peligro se implantó, ha existido siempre, pero se desbordó evidentemente cuando llegamos al colmo de que desde el portal del propio gobierno se llegaba a incitar la invasión. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, que aquí está mejor, que aquí está mejor, con spot que todo el país vio. Bueno, fue el tiempo en que vino el señor Almagro por primera vez y tuvo el tupé al llegar de definirse que era un absurdo que pudiera haber en una isla 2 naciones, 2 estados. Esa es su convicción. Ahora lo hemos visto, que al cabo de los tiempos se declara complacido, felicita al gobierno, porque en el fondo él ha reaccionado en el sentido, bueno, todo lo que yo quería se ha dado. El fallo 168, de lado, pateado. Las prórrogas aquellas que el presidente con tanta emoción en la asamblea, 2 asambleas sucesivas, había dicho que no habría prórroga para nadie. Al zafacón, la invasión masiva de población de todo género. Eso era el sueño de Almagro y el sueño propio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había dictado un fallo donde nos proponía formalmente, de manera expresa, que pusiéramos de lado la Constitución y ese artículo 18 relativo a la nacionalidad y los requisitos para ser dominicano, y que, bueno, a ellos se le ha ido dando el plan. La tesis, les decía a los amigos, es que ese peligro grueso sufrió una especie de
de parón, porque fruto de los cambios en el poder norteamericano, cesó Obama, no llegó Hillary, viene Trump, y ya todos sabemos el tipo de terremoto, el tipo de, ¿cómo le llamaríamos? Un fenómeno de efectos mundiales. Es una administración totalmente diferente que, para fortuna nuestra, tiene su presidente y la gente que le está ayudando a gobernar los mismos criterios para su país que tenemos nosotros sobre el nuestro, las mismas necesidades, organizar, legalizar la presencia de indocumentados e ilegales. Ellos tienen agendas de política pro vida, nosotros la tenemos. Ya no es el tiempo en que vino aquel embajador pintoresco, que yo llamo el par de periquitos aquel, que fueron aquí representantes de los Estados Unidos, en que trajeron esa agenda en plenitud y avanzaron bastante. Pero esta nueva administración es una especie de tormenta. Paradójicamente para nosotros ha sido una tormenta que hemos desaprovechado. Es decir, nos podíamos salvar mejor con la tormenta de Trump y nos hundiríamos seguramente con la placidez, que yo llamo muchas veces para salirme del mar, con la locomotora de lujo del talento de Hillary Clinton, que eso no hubiese llevado ya a términos de guerra, porque se sabe cuál es la concepción de la pareja Clinton sobre la isla. Ellos tienen mucho conocimiento e intereses en ella, en el lado oeste. Entonces yo a los amigos, repito, les decía, ese peligro es fundamental. Correcto. Claro, hay otros peligros que han generado los miedos sociales a que yo me he referido, que incluso no hace muchos días dicté una conferencia sobre el calvario del desoído en la advertencia sobre los miedos sociales, que es mi caso. Ahí está el crimen organizado, todas sus derivaciones de bandas, de asaltos, de eso que le llaman todavía en forma ingenua ratería, es atraco y muerte pesada, teledirigida por los centros del poder criminal. Ese es un peligro enorme. El sosiego público nuestro ha sido masacrado. Hay una especie de temor colectivo. Uno lo nota en las propias viviendas. Ya el dominicano no concibe la vivienda si no tiene de antemano planeada y puesta las rejas. Nosotros en cierto modo nos hemos enjaulado. La noche la hemos perdido. La familia sufre enormemente cuando las muchachas salen, que si van a una fiestecita, a un cumpleaños, a un cine, porque volver significa un peligro de muerte. Ese es un peligro enorme. Otro peligro. Claro, está la droga, que un informe muy peligroso, valga la redundancia, de Inside Crime, una organización de Noruega, ONG, que está un centro de pensamiento al cual concurren otros centros de pensamiento de Inglaterra. Publicaron un informe hace 4 meses sobre la droga en el Caribe. Y llegan a afirmar que el 15% de la droga de consumo en los medios desarrollados pasa por República Dominicana. Bueno, se le olvidó Haití como narcoestado. Y sin una mención mínima de Haití, no, pasamos nosotros a ser actores fundamentales, sede de ese tráfico.
bifurcado hacia Europa y América del Norte. Los puertos, los aeropuertos internacionales que tenemos, lejos de ser una ventaja, han venido a ser, es lo que uno infiere de esos informes, una oportunidad para el crimen que nos pone en gran desventaja. Entonces, ese otro peligro es real y se ha hecho esfuerzos mejores incluso que muchos de los esfuerzos en la región, en la lucha mundial que hay, porque realmente es un fenómeno, es un azote mundial. Ahora bien, la tesis de ahora es, todos esos peligros han recibido una especie de contexto nuevo. ¿Cómo? ¿Qué tesis es esa, doctor? Ocurrió algo que puede servir, ya sirve de contexto. Contexto, macrocontexto, el contexto esencial de muchas de las mayores contrariedades, turbulencias, enigmas que puedan surgir en el orden institucional entre nosotros. El acuerdo con la China continental, el establecimiento de relaciones diplomáticas con esta y el rompimiento abrupto que se hiciera con Taiwán, que despertara el desagrado norteamericano, que se expresó de este modo. Esa iniciativa es una turbación de la seguridad de la región. Uno, nos mantendremos observándolo a nosotros. La misma expresión, quizás un poquito más severa, se produjo frente a El Salvador, que hizo exactamente lo mismo que nosotros hicimos. En El Salvador hay una serie de complejas relaciones de las maras salvatruchas, programas que Estados Unidos amenazó retirar. Yo muchas veces digo, son tan importantes que en el escritorio del presidente de Estados Unidos figura como preocupación. Y la cita. Incluso tan importante que con el propio Estado de El Salvador pactó por la paz. Es decir, la reacción de Ecuador fue un poquito más enfática. Entonces, en la pregunta del miércoles, hablando de la incertidumbre social y su jungla de móviles, yo citaba incluso el caso de Nicaragua, que me llamó la atención. Y sostengo que Daniel Ortega, que no ha sido nunca santo de mi devoción por razones explicables de la propia política doméstica, sus relaciones aquí eran con los adversarios nuestros, me impresionó mucho en el discurso de toma de posesión de su último periodo. Junto a su esposa estaba Nicolás Maduro en la tribuna, cuando él habló de que habían perdido unas elecciones y que había, pese a los fraudes que había en esas elecciones, ellos teniendo el poder del ejército sandinista, decidieron respetar los resultados. Entonces decía ante una multitud inmensa, aquí estamos sobre los hombros del voto popular. Hermosísima la expresión, me impresionó el discurso, que por desgracia, meses después, ha tenido una deriva a Nicaragua muy preocupante que todos sentimos. Lo que yo llamo en mi blog, huele a guerra nueva. Es una gran desgracia. Pero él, en cuanto a la relación con Taiwán, sostuvo la relación con Taiwán y se da el caso verdaderamente extraño, que también tiene relaciones con la China continental.
Claro, ellos tenían el proyecto del nuevo canal, que parece que fue abandonado. Y China continental es posible, pienso, de lejos, sin tener el insight de esas cosas. Sus empresas que iban a construir el canal paralelo alto hacia el norte de Panamá, en Nicaragua, al fracasar, al establecer la posibilidad, hicieron la relación sin la exigencia de romper con Taiwán. Ahora se da el caso que él tiene las dos, la continental y a Taiwán. Y hizo una defensa, su canciller, muy vigorosa, en una reunión en Taipei, hablando de la posición de ellos y lo fiel que había sido Taiwán y los apoyos y elogiando. Entonces yo sostenía en la pregunta que haciendo el contraste con nosotros nos ponía mucho más incómodos y nos ponía a pensar con más inquietud qué puede derivarse de este paso que se ha dado. Entonces venía a mi pensamiento, ¿qué determinó esto? Este error de hacerlo en estos momentos y en la forma en que se hizo. Un error que en política, decía Talleyrand, es peor que el crimen. Yo pienso en tres vertientes, tres posibilidades. Una, la primaria. El presidente de la República tomó la decisión como jefe de la política exterior de que en realidad la relación con China era más conveniente. Podía tener en su pensamiento también los apremios naturales de construir infraestructuras importantes. China está haciendo infraestructuras importantísimas en África y en muchas partes del mundo. Y en esos días habían aparecido unas publicaciones desagradables censurando los bonos nuestros, considerando que se usan para pago de intereses y para fortalecer o auxiliar el presupuesto. Y en un momento dado el presidente pudo haber tomado la decisión él. Ya, sin consultar, esto va. Ese es mi parecer y eso se hizo. Bueno, pero Taiwán estaba en los desfiles militares admirando sus donaciones. Y, sí, pero no fuimos. Es más, él dijo en un momento, nos pusimos del lado de la historia. Esa es una posibilidad. Va. La otra posibilidad es que a esa convicción del presidente acudieran consejos no perversos, no insanos, no necesariamente malsanos, de amigos y de funcionarios que le dijeran, bueno, esto está ocurriendo, China es un fenómeno imbatible, China se está abriendo paso, China es esencial en las BRIC, no podemos quedarnos rezagados, tenemos necesidades, tenemos que construir carreteras, ferrocarriles, y si conseguimos fondos ahí, ¿por qué no nosotros podemos hacerlo? Ese es el error compartido entre los consejos sanos y la convicción del presidente. Yo estoy ralentizando de los móviles. El móvil, si fue obra del presidente nada más, bueno, no hay móvil más que su convicción, que su creencia. Los móviles de los amigos y funcionarios que aconsejaran buenamente, bueno, es provechoso, a lo mejor ahí conseguimos recursos que nos están faltando. Son otros tipos de móviles. Pero hay una tercera dimensión, que es la que yo en la tesis tengo como preferida.
¿Por qué? Porque en todo gobierno hay una especie de puente de mando, como en los barcos. El capitán del barco es el presidente de la República, el que manda. Pero hay oficiales importantes, que incluso el capitán se puede ir a dormir, y esos oficiales son responsables de la navegación en el barco, con muchísima autoridad. Y a la hora de marcar un rumbo o tomar una decisión, son decisivos. Bueno, en los gobiernos ocurre eso. Y a veces ocurre en la forma más espectacular. Surgen los famosos primeros ministros. Un ministro que no lo declaran formalmente porque no figura en el ordenamiento institucional nuestro, jefe de gabinete, pero es un jefe de gabinete. En nuestro caso, el señor Montalvo. No hay actividad del gobierno que el señor Montalvo no tenga que ver. Se puede decir, ha estado ayudando a hacer al gobierno. Otros dicen, no es presidente virtual. No, eso es un exceso y una forma de herir al presidente. Eso no es lo que va. Pero es muy difícil que estando en el puente de mando, en el lugar donde se toman decisiones, en el poder político nuestro, él estuviera al margen de ese paso. O para aconsejarlo o para aprobarlo. En su opinión, servir de contrapeso, diríamos, a los consejos de los amigos que de buena fe o por ignorancia no entendieran la delicadeza de los momentos, no entendieran las exigencias de la geografía, que es determinante en esto, pero sin su aprobación es muy difícil pensar que eso podía caminar. Hace un mes, 3 semanas, yo sostuve eso como una posibilidad. No remota, pero dije no es una especulación, es un análisis más o menos serio, basado en una presunción fuerte. Dado el poder del primer ministro, una decisión de esa magnitud no se podía tomar sin su aprobación. Pero ocurrió que la joven chinita que fue embajadora aquí, no declarada, pero que estaba organizando todo lo relativo a esas relaciones con China continental, al momento de despedirse del pueblo dominicano, ayudó a quienes estábamos pendientes de los móviles. Estos móviles de que hablo. Y le dio gracias encendidas a 2 ministros. Uno, un ministro diríamos natural, un gran amigo de muchos años, el presidente, su confianza, está en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, que lógicamente por ahí tenía que pasar todo para cualquier tipo de diligencia. Y pienso que podría estar en el grupo de amigos que de buena fe entendieran, presidente, pero finalmente nos están acorralando, criticando los bonos nuestros, ahorita nos declaran bonos basura, ahorita nos llevan a un default, y ¿por qué no vamos a quedar si tenemos esta posibilidad de los chinos? Es un consejo correcto, en el sentido de que no es de mala fe. Ahora, los móviles del primer ministro y de su equipo son los que a mí me han intrigado. Porque el primer ministro es un funcionario muy reconocido de la burocracia internacional. Un funcionario de USAID, muy respetable en esos círculos, sobre todo en aquel tiempo, que incluso hizo las veces de vocero. Yo no diría tanto como procónsul, pero durante el tiempo de las grandes agresiones contra nuestra soberanía,
y la geopolítica capitaneada por Obama y esos grupos liberales, él hablaba con una fortaleza de, como no soy yo que lo digo, lo dice esa gente. Era la impresión que daba. Lo de Juan Dolio fue la máxima demostración de potencia, porque era política exterior y se estaba desconsiderando lo que se había dicho en La Habana, dicho por el jefe de la política exterior, constitucionalmente establecido, el presidente de la República, que indica que eso es mucho poder. Ahora bien, ¿por qué una persona con esa extracción puede trabajar, como decía la gentil representante de China, de tal modo que ella expresó su gratitud por el empeño a él y a su equipo que habían puesto para que eso fuera una realidad? Porque lo lógico hubiese sido, bueno, hemos amarrado todo en comercio, relaciones, etcétera. Pero falta saber cuál es el parecer de Gustavo, porque Gustavo, tú sabes que representa sentimentalmente, vamos a llamarle, al poder norteamericano, porque él ha sido aquí en la cabeza de la presencia de USAID. ¿Por qué se va a apoyar esa posibilidad, a dar ese paso arriesgado que pudiera generar enojo en la administración norteamericana? Como dije, la expresó, eso ha sido contrario a la seguridad de la región y vamos a observarlo. ¿Por qué? No tiene explicación. Ahí es donde la tesis mía sobre los móviles, los resortes mentales que llevan a imaginar y programar una acción. En derecho penal son interesantísimos. En el caso de crímenes y delitos ordinarios, pero en la acción política son escurridizos, son difíciles de detectar, identificar y controlar. A veces ocurren cosas en política que usted dice, ven acá, pero ¿y qué hace esta gente opinando en favor de esto? Si esta gente corresponde a esos intereses. El cambio de la mentalidad de los que mandan en Estados Unidos inquietó a todos los que habían trabajado para menguar y reducir nuestra soberanía y producir todo cuanto se ha producido en el peligro fundamental de la invasión destinada a fusión y al Estado binacional que se tenía programado y que sigue programado, aunque esté ahora contenido porque no tienen los interlocutores apropiados en el puente de mando norteamericano, porque hay gente que no cree en eso, que al contrario está luchando allá por hacer cosas que se deben de hacer aquí. Entonces, ¿qué peligro había para ese progreso, para todo ese ese espacio que había ganado, esa traición? Que el presidente en un momento dado pensara, caramba, pero fíjate, el viento cambió. Yo puedo usar aquí mis leyes y mi constitución con eficacia, sin que me destruyan en los organismos internacionales y me vendan como un genocida, porque lo que yo hago aquí es lo que está haciendo Estados Unidos allá. Y comenzara por ahí una reconciliación con una política como la que se anunciara en La Habana. Entonces, ¿de qué modo evitamos ese riesgo?
moviéndolo al error o aprobando su error. No decirle, no, presidente, fíjese, China es una realidad, eso es así, China es una superpotencia económica, pero ahora mismo se está desarrollando una guerra comercial delicada entre China y Estados Unidos. Esta administración norteamericana es muy de acción directa, tiene ímpetu, no es fácil. Su presidente está lidiando y litigando con medio mundo. Nosotros montarle aquí en el sur, en el centro, en su vientre, una base de operaciones, de comercio, de relaciones de China, puede ser imprudente. Espérese, podemos crearnos problemas. No se hizo. El amigo va caminando y hay un abismo ahí posible y el otro va cantando con él y lo anima. Y no es capaz de decirle, sí, eso es necesario, pero no es el momento. Cuando China y Estados Unidos se reconcilien y esas cosas mejoren y no sea una preocupación, tal vez se pueda abrir la posibilidad. Porque el pleito es general, el pleito es continental. Hay un problema de espacios en el mundo sobre operaciones de comercio. El problema es, uno mira América del Sur y se da cuenta del peligro inmenso que se está derramando de ese conflicto. Tomemos Brasil. Preguntemos por dónde está Lula. Preguntemos por dónde se quiere llevar a Haddad, el posible candidato en lugar de Lula. Vamos a Perú. Preguntemos qué fue de su presidente Kuczynski. ¿Qué está ocurriendo con su presidente Humala y su esposa? ¿Qué está ocurriendo con el vicepresidente de Ecuador, Glass? ¿Qué está ocurriendo con la inminencia de un ataque judicial al presidente Correa? Espérate, el asunto es un pleito estratégico, continental. Entonces vamos nosotros a analizar la posibilidad de no recibir daño en ocasión de esta iniciativa. Precisamente el jueves, y se lo recomiendo para que lo busquen, en el diario El País apareció un artículo de fondo importantísimo. Un artículo que es como una especie de informe académico de un señor cardenal sobre China y América Latina. Léanlo. Es largo, pero conceptuoso, hablando de que China no solamente tiene una ofensiva económica para América Latina, que China, con su sabiduría milenaria, también está desarrollando vínculos afectivos. Está trabajando los intelectuales, la prensa, los partidos políticos, buscando aliados que ya no son directamente conectados a la inversión económica. Quiere, dice el artículo de este señor, China mantiene en talonario a las élites de América Latina. Así es como, ese es el título del artículo. ¿Qué me llamó la atención? Que El País, el periódico, adorna el informe un señor que creo que es representativo de
de uno de esos tanques de pensamiento con una fotografía en la cual aparece el presidente Xi Jinping de China en una visita que le hiciera en el 16, el presidente Kuczynski del Perú, el presidente Kuczynski entre banderas y el presidente chino muy risueño como siempre. Entonces, adornando ese artículo, Kuczynski es el ejemplo. ¿Dónde está Kuczynski? Hubo de renunciar. Se usó un expediente de que una firma de él fue consultora de Odebrecht en no sé qué tiempo, en el tiempo de Toledo. Y no solamente eso, sino que parece que hay aprestos para someterlo a tratamiento judicial de castigo. Uno siente, bueno, pero aquí hay otros capitales, aquí está Davos. Esta es la lucha de Davos, los dueños del capital del mundo que se reúnen en Davos cada año. Está Europa, está Estados Unidos, está Canadá, está el mundo capitalista. La pelea es seria, no es sencilla. Entonces uno piensa como pequeño país que puede pasar a ser muy importante, ya como enclave, por la geografía, porque estamos en el centro mismo del Caribe. Y aquí pasa y viene, y por aquí pasa todo. Lo bueno y lo malo ha pasado desde siempre. Entonces, en la identificación de los móviles que han guiado la decisión errada de hacer las relaciones con China en estos momentos y en esas condiciones, poniéndose uno a tono con el entusiasmo del nuevo señor embajador de China para consentir ese jonrón, que después en El Salvador se dio otro jonrón. Tenemos que prepararnos para esperar que pueden producirse aquí situaciones severas con el desagrado norteamericano. ¿Qué tiene Estados Unidos en sus manos, en sus arsenales, sobre el Caribe, sobre Venezuela, sobre América Latina en general? Tiene material pesado para poder crear una situación no simplemente escandalizadora, sino severa, grave. Yo vi ese artículo del País y esa fotografía del presidente Kuczynski en su visita a Xi Jinping y me dije, bueno, en todo caso, Perú, sus mares, su único mar es el Océano Pacífico. Y hay una relación fluida, importante, en todo sentido. Toda la parte de América del Sur al Pacífico, Chile, Ecuador, mantienen relaciones con China y hay acuerdos y pactos importantes. Bien. Pero nosotros estamos en el centro del Caribe, a millas de Puerto Rico. Incluso en el memorándum de entendimiento que primero se publicó, aparecía la concesión del muelle de Manzanillo, próximo a Guantánamo, próximo a Florida. ¿Y esto qué es? Puede haber problemas serios. Ahora, en la que viene, en la que pasó el miércoles y en la que viene, yo insisto sobre el tema, en la que viene. Y me refería a un hecho que ha ocurrido en el país y que hay que ponerle atención.
porque es posible que en los próximos 60 días ya pase a ser noticia excitante, noticia de alta tensión en el país. Este es una copia de la sentencia 0352-18 del Tribunal Constitucional. Me la trajo uno de mis hijos y solo me leyó algunos de los considerandos y de las posiciones del Tribunal Constitucional relativa a la cuestión de la imposibilidad de producir desde un fallo modificaciones constitucionales. Categórica. No la voy a leer hoy porque voy a darle un programa especial y la quiero estudiar en profundidad. Quizás el próximo domingo yo pueda hablar de ello. No me gusta hablar de cosas jurídicas donde yo no he tenido participación. Yo no conozco las intimidades técnicas del proceso, pero las que me leyeron, que algunas están apareciendo en la prensa, son definitivamente monumentales. ¿Cuál es la impresión mía? Y la he compartido con algunos sectores y gente que me ha visto, me ha venido a ver. Respondiendo a su pregunta, doctor, usted está como pesimista con las cosas. Sí, yo vengo pesimista desde que demando la cohesión y la armonización en los planos políticos superiores del partido de poder. Yo he hecho regaño tanto al presidente de la República como al presidente del partido de que ellos han descuidado la amistad necesaria y que eso ha aumentado nuestra debilidad y que es posible que ellos no se estén dando cuenta de la naturaleza de los peligros. Pero ese fallo, a mí me parece que es un fallo pacificador. Ese es un verdadero fallo de un tribunal constitucional. ¿Cuál es la misión esencial de ese tribunal? Proteger la integridad constitucional. Tiene distintas maneras de apoderarse. Todo el particular tiene la posibilidad de llevar sus agravios cuando entienda que se ha violado y no observado la Constitución en su perjuicio. Pero yo no creo que haya una necesidad mayor ni más exigente de protección de la Constitución cuando se le pida algo que pueda significar el desencadenamiento de sucesos que puedan constituir subversión de carácter subversivo, que la propia Constitución, cuando dicta sus protecciones, habla de aquellos métodos que de algún modo la subviertan. Y en este fallo, en lo que me leyeron, está la expresión de subversión. Eso me llevó a pensar, los jueces, señores, y así lo digo en la pregunta, son parte de la sociedad y no cualquier parte. Dicen, los jueces solo hablan por sentencia. Muy bien, son seres humanos muy importantes. Todo lo que pueda acaecer aquí en el trastorno institucional, en la violencia que se puedan derivar, es preocupación de todos. Entonces un juez que tiene
en sus manos porque constitucionalmente le han confiado la protección de esa Constitución en lo jurídico, en lo social, porque habla de la subversión. Se muestra categórico y dice, en ningún caso. Oigan qué cosa, esta derivación última, para que usted sepa por dónde vamos. Todos los fallos de Suprema Corte de Justicia anteriores tienen que ser respetados por el Tribunal Constitucional. Y si la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional tal o cual ley, eso hay que respetarlo. ¿Qué ocurre? Que con lo que se dice aquí, la ley de primaria abierta, primaria cerrada, la última, la que ha creado el lío de los 75 días por el reglamento, todo ese laberinto, todo ese tollo que tenía otros móviles moviéndolo, van a ser inconstitucionales. Porque ya el Constitucional dijo que si fueron falladas en algún tiempo por la Suprema Corte como inconstitucionales, son absolutamente respetables las decisiones en el mismo nivel que son sus propias decisiones conforme al 184. De manera que hoy le quise dar una especie de ronda a esos peligros y decirle a los amables seguidores de la respuesta de que alerten sus sentidos, porque estamos en un momento muy intrincado, en momentos muy difíciles. ¿Qué puede venir? ¿Qué puede venir? El Banco Mundial dice que estamos al borde del impago, el default. Ahora una calificadora de riesgo, creo que la Moody, hace también un ademán de desconsideración respecto a la consistencia de nuestra economía. ¿Qué se está cocinando? ¿Qué puede venir de las otras áreas? Esas fuentes terribles que están ahí, Odebrecht, que la han usado a mansalva allá, que aquí no, aquí ha estado suficientemente controlada. ¿Qué pueden los fiscales y el Departamento de Justicia norteamericano utilizar de ahí que nos dañe o que nos crea situaciones de conflicto? Son los peligros. No quiero mencionarme el de la droga en el Caribe porque me aterra pensar que de ahí surjan catástrofes. Pero bien, saben ustedes, estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central. Que ya Cinevisión, Canal 19, el sábado a las 6 de la mañana, anticipó nuestro contenido. Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, canales 22 y 52 de Aster, y 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde de domingo. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos también lo pueden ustedes recibir, ya me instruyeron, la transmite desde Teleimpacto de manera simultánea por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, a través de nuestra plataforma digital, aprobada Redes FNP. Redes FNP. Nuestros contenidos, Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que son reproducidos en su oportunidad. La radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega, en la versión central de domingo a las 11, Hit 92 a las 6 de la mañana de domingo.
y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que en los tiempos pertinentes reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana con la entrega de otra respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.